Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Diego Guerrero desde CrossFit 77 Fit y ayer publicamos un vídeo analizando un poco la Compex Meridian Championship como competición y como ya anticipamos, hoy me gustaría analizar un poco más mi paso y preparación como atleta hasta llegar a ella. Y si lo comparto no es porque mi nivel de fitness sea digno de ser destacable por encima de muchos otros atletas, sino porque durante el proceso de preparación y durante la competición hubo un aprendizaje que creo que puede ayudar a atletas que están empezando y a otros que ya se les apaga la luz. Por cierto, es probable que cuelgue íntegras las 20 semanas de preparación si mis entrenadores me dan permiso, así que estad atentos por si hay noticias. Y para hablar de esta preparación hay que remontarse al diciembre. Tengo la suerte que las lesiones me han respetado siempre mucho y que solo cuento con 2 semanas y media de parón por lesión en una trayectoria de 7 años. Eso, que tiene muchas cosas evidentemente buenas, también tiene una de mala, que es que jamás me he visto obligado a parar. Las lesiones vistas en el momento son una putada, pero en una perspectiva a 20 años te das cuenta de que ese bache en aquel momento te sirvió para parar, coger fuerzas y volver más fuerte de lo que lo habías dejado. Ese momento, insisto, afortunadamente yo no lo he tenido jamás, lo cual había hecho que perdiera las ganas no tanto de competir, sino de hacer lo que hace falta para competir, que es entrenar mucho. Así que llegando a los 30 y con esta sensación de que hasta aquí habíamos llegado, me obligué a parar para poder prepararme la última competición. Y de diciembre a abril más o menos paré de entrenar lo que se dice CrossFit de competición. Entrenaba cada día pero con mucho menos volumen y con mucho menos propósito. Eso me daba la libertad de poder hacer muchas otras cosas que no se circunscribían al CrossFit de competición, como por ejemplo flow, yoga, Wim Hof, etc. Y todo eso enfocado a recuperar y reclutar otra vez esas ganas de prepararme para una competición. Así que busqué una competición que creía que podía ser una buena despedida. La Compex encajó perfectamente, me estructuré el calendario y me propuse un objetivo. Y si tenía que dejar el CrossFit de competición, no podía hacerlo con la sensación de qué hubiera pasado si. Me propuse de abril a septiembre entrenar como si el CrossFit fuera la primera prioridad de mi vida. Y mi objetivo no era ganar o podium o top 5, eso no depende de mí. Lo único que dependía de mí eran las horas que le iba a poner a entrenar para que no quedaran lamentos. Y aquí viene la primera lección que he aprendido. El nivel de cada uno es el que es y poco o nada cambia lo mucho que entrenes. Y eso, que puede sonar muy contradictorio, no lo es, porque precisamente lo que te hace llegar donde estás es lo mucho que entrenas. Pero suponiendo que a cierto nivel casi todo el mundo entrena casi lo mismo, y seguramente que hay programaciones más buenas que otras, al final, fijaos como todos los atletas suben de manera exponencial en relación a los demás, muy al principio, hasta llegar a un nivel base, en donde se igualan a una cierta selección de atletas, y entonces allí la mejora ya es proporcional a esos mismos atletas. Por ejemplo, Munweiler ganó la Compex andando, seguramente porque ninguno de los atletas que estábamos allí le tosíamos, es decir, ninguno de nosotros estamos a su nivel base. Sin embargo, en los Games es el que no le tose a nadie, aunque este año se vio un tanto beneficiado por el formato. Aún así, imaginaos que Munweiler hubiera seguido la progresión, el crecimiento, como lo hizo en su año de irrupción. Es decir, 2 años más del mismo crecimiento. Tendríamos seguramente a otro Froning aquí. Pero no, mejoró hasta igualarse con un grupo de atletas que es esa segunda división de los super top, pero al final una segunda división, y a partir de aquí, pues cada año pelearse y rezar para que los watts le vengan bien para llegar lo más alto posible. Y es Fraser, que está en otra liga, el que no tiene ese problema, como fue Munweiler, que también estaba en otra liga en la Compex, que no tuvo ese problema. No sé si se pilla el punto. Así es que no es que no importe entrenar. Evidentemente que hay que entrenar precisamente para defender esa posición que es la tuya y para que no te la roben atletas que no están legitimizados como tú para estar en ella. Eso, aunque lo sospechaba, no lo sabía y lo acabé de aprender en la Compex. Y es un poco desalentador pensar esto, pero si tu nivel de fitness viene muy determinado por tu posición genética, olvídate de entrenar para intentar conseguir un nivel o una posición o un puesto, entrena para ti. Sea como fuere, en abril me puse manos a la obra y estructuré más o menos lo que serían mis entrenos hasta la fecha. Y tengo ya desde hace años un entrenador de haltero que me ha enseñado absolutamente todo lo que sé sobre este deporte, pero había otra debilidad que se tenía que mejorar si quería corresponder a mi objetivo, que como digo, no era más que el de no poder lamentarme de nada. Y contacté con Ángel Mullera, que es atleta olímpico de 3000 obstáculos, y accedió desde el principio a entrenarme. De hecho, este peinado es un pequeño homenaje que quise hacerle a Ángel antes de competir. Y fue precisamente después de una sesión de carrera donde me llevé el segundo aprendizaje,
que es algo que evidentemente ya sabía, pero que tenía que coger algo de perspectiva para verlo con claridad. Y no es tanto las horas que le dedicamos a entrenar, que eso es evidente, sino las que dejamos de dedicar a otras cosas o a otras personas por entrenar. Y esto lo vi un día precisamente que fui a correr con Ángel. Tocaba entreno en las pistas a las 8:30 de la mañana y me tenía que desplazar hasta Lloret, que está a unos 10 minutos. Y la secuencia fue más o menos así. A las 7:40 aproximadamente salgo de casa. A las 8 llego al box de Lloret, que tenía que dejar un recado, nada. A las 8:10 aparco al lado de las pistas con unos 20 minutos de antelación y me tomo un café. A las 8:30 aproximadamente llega Ángel, empezamos la sesión que entre una cosa y otra se va fácilmente hasta las 10 de la mañana. A eso de las 10:10 llego al coche. A las 10:30 vuelvo al box. Es decir, por un entreno de 90 minutos el tiempo destinado a él ha sido el doble, o sea que el tiempo entre comillas perdido es también de 90 minutos. Y eso por 2 veces al día. Al final, todos estos minutos acumulados suman muchas horas y son muchas horas que podrías estar invirtiendo en otra cosa. Y en mi caso, pues tuve que apartar unos estudios que estaba cursando, training, apparel, la lectura, el flow y seguramente muchas otras cosas para cumplir con mi objetivo. Y no digo que esté mejor o peor una cosa o la otra, eso depende de cada cual y en cada momento de su vida. Simplemente expongo lo aprendido, que es la cantidad de cosas que dejamos de hacer para entrenar. Y a partir de aquí que cada uno evalúe lo que le llena más y en cada momento de su vida y en cada situación. Y la verdad es que mi posición en la competición la sé porque me la dijo Ángel ayer, pero probablemente todavía no la sabría porque no pude disputar el último WOD en condiciones, así que tampoco tiene mucha intención saber lo que ha quedado. Y en cuanto a mi competición, pues hay una lectura muy buena y una lectura muy sincera. La buena es que disputé una competición que en otro momento de mi vida hubiera sido una colección de excusas y quejas, una detrás de otra, del tipo, es que los WODs no me benefician. Y seguramente me hubiera quejado de los 9 kilómetros, me hubiera quejado de que el WOD de antes también había que correr, me hubiera quejado de que los 3 WODs del primer día testeaban lo mismo, de que no había prácticamente barras pesadas, de que hace 24 horas que no veo una barra, que esta frase también la he utilizado mucho, y así durante toda la competición. Todo este tipo de cosas que te alejan de lo que realmente depende de ti y diferencia un gran atleta de un atleta mediocre. Sabía que iba entrenado, que iba sin debilidades, o casi, a excepción del tobillo, y que iba preparado para todo. El problema, y esta es la lectura sincera, es que no tenía ganas de sufrir y eso es difícil de disimular. Y esta es la tercera lección. El crossfitter sin ganas de sufrir poco tiene que ofrecer a este deporte. Y la verdad es que llevaba toda la preparación sospechándolo, pero confiaba en que volverían, pero jamás volvieron. Y en WODs, pues con elementos pesados o con elementos de mucha habilidad o relativamente cortos, pues lo pude ir salvando por la experiencia, supongo, y por todo el trabajo y todo el entrenamiento que llevaba. Pero en WODs de apagar el contador y desmayarse si hace falta, no fui capaz de hacerlo, y esta es la lectura y la lección más humilde y sincera que uno puede hacer. Sin excusas, sin quejas sobre los WODs, jueces, nada. Cuando tocaba morir, no fui capaz de hacerlo. Y el por qué no lo sé. Tal vez, como dijimos en otro vídeo, sea un tema de longevidad, de que después de 7 años es muy difícil seguir como sufriendo, igual que hace 5 años, tal vez por motivos coyunturales de mi vida, ahora mismo no lo sé. El caso es que me faltó sufrimiento y sin sufrimiento el crossfitter está muerto. Así que aunque eso no se sabe nunca, en principio la Compex será mi última competición de CrossFit. Y al contrario de lo que pensaba, es excitante el marco de oportunidades que se abre ante uno ahora mismo. Poder volver a entrenar con la clase, hacer otros deportes y prácticas que antes no podía por la cantidad de horas que le dedicaba al entrenamiento, volver a estudiar, volver a leer, volver a tocar y sobre todo centrar todos esos esfuerzos en el nuevo proyecto en el que estamos liados en el FIT. Vale, muchas gracias. Este vídeo quiero que sea una especie como de testamento para generaciones venideras de crossfitters, por si a alguien le puede servir de ayuda o alguien considera que su periplo en el crossfit de competición ha terminado, que vea un poco la luz y que no competir en crossfit no significa no hacer crossfit y tampoco significa la fin del mundo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.